Caribou Crossing Canadian Whisky o whisky canadiense. Este es un producto que no se encuentra en Chile, me lo trajo un amigo que vive en Canadá, así que lo vamos a poder revisar. Es un single barrel y además es el primer single barrel canadiense. Whisky canadiense significa que cumple una normativa de ese país que exige ser fermentado, destilado y añejado en Canadá, embotellado con al menos 40% de graduación, envejecido por al menos 3 años, pero a diferencia de los whiskies escoceses, la normativa canadiense tolera que sea destilado en columnas en lugar de alambiques y también tolera que tenga hasta un máximo de 9.09% de algún otro destilado para tratar de darle más carácter. En general los destilados en columnas logran una pureza más alta, pero termina siendo un whisky más ligero o con sabores menos intensos. Entonces, esta normativa tiene todas estas exigencias, pero no exige que sea embotellado en Canadá. Y Caribou Crossing es un ejemplo de un whisky canadiense que cumple todas esas exigencias, pero es embotellado en otro lugar. Lo embotella la destilería de Buffalo Trace en Kentucky. Entonces las barricas con el destilado o con el añejado que se hizo en Canadá llega a Kentucky, a Buffalo Trace, y se hace el proceso de selección para embotellar este single barrel. Single barrel significa que se usa una sola barrica por lote, o sea que el contenido que se embotella se obtiene a partir de un solo barril. No es que se tengan varios barriles para mezclar y obtener un solo perfil de sabor en varios lotes, ni tampoco es como que se acabe uno de los barriles para terminar de rellenar la botella con el siguiente, sino que todo el contenido de una botella se obtiene a partir de un solo barril, y por eso es que decimos un barril por lote. A veces los single barrel están numerados con el número de la barrica, pero lo relevante es que de eso se trata el concepto. Esta marca le pertenece al grupo Sazerac, que además de ser dueño de Caribou Crossing, es dueño también de Buffalo Trace, Blanton's, Benchmark y Old Charter. Entonces, nuevamente, yo sí era parte de los inocentes que creían que estos productos estaban compitiendo entre ellos. No, son todas las marcas parte del mismo grupo. En la caja se presenta un holograma de un reno. El caribú es un reno. Ese es el animal al que están haciendo referencia. Y Caribou Crossing significaría algo así como el paso de los renos o el lugar donde se cruzan los renos. A mí me suena como un accidente si uno está conduciendo en la carretera que se te pueda cruzar un animal. Pero en fin, la caja presenta estos colores holográficos haciendo referencia al reno o al caribú. Es un estuche simple de color azul y vamos a comenzar leyendo la parte de atrás de la caja. Dice: Caribou Crossing Single Barrel Whisky Canadiense. Así como los largos viajes estacionales realizados cada año por las majestuosas manadas de caribú en Norteamérica, esta botella de Caribou Crossing Single Barrel Canadian Whisky estuvo en su propio viaje. Caribou Crossing Single Barrel ha sido meticulosamente hecho a mano por nuestro equipo experto de fabricantes de whisky, que han seleccionado el whisky disponible más fino. El whisky ha sido pacientemente añejado en roble por varios años para entregar un rico y complejo pero suave sabor. Cada barril es luego embotellado individualmente con experto cuidado y habilidad bajo rigurosos estándares de calidad. Un nuevo whisky canadiense tan atrevido y aventurero como el gran caribú que deambula en la naturaleza. Caribou Crossing es un whisky canadiense inigualable. Luego aparece exactamente el mismo texto pero en francés. Voy a abrir entonces esta caja. Los whiskies canadienses que yo he visto o a los que yo he podido acceder hacen este ejercicio de traer la botella en una funda. Parte de su presentación. Una funda aterciopelada o de un género bien suave. Puede ser que pretendan cuidar la botella o aparentar mayor calidad. Es parte del empaquetado. Esta botella destaca inmediatamente porque tiene una figura de un reno fabricado en estaño.
Es súper lindo, es súper simpático, curioso, notorio o icónico. Además, la tapa viene con esta resina o con esta cera del mismo color que la caja. Es una botella que me recuerda al Blanton's, que creo que es de Buffalo Trace, pero también tiene esta presentación más bien ancha y con una tapa con una figura de estaño. Tiene un sticker con la figura del reno y la botella dice lo mismo que en la caja. Caribou Crossing o el último párrafo. Caribou Crossing Single Barrel es meticulosamente fabricado a mano por nuestro equipo de expertos. Ya lo leí. Es una presentación que por lo menos te va a llamar la atención. Por lo menos vas a comentar la figura del reno. Por lo menos vas a notar esta resina de color azul. No está mal. Las caras paralelas de la botella también se ven bien. Y tiene estos motivos de el norte, los valles, el Caribú. Nada mal la presentación de este Single Barrel. Voy a abrir la botella entonces. Bien. Bueno, la tapa es súper pesada con este material metálico y tiene un corcho real. Bonita tapa, imposible dejar de notarla. Lo servimos. Bien, los whiskies canadienses no suelen ser muy densos o a la vista se ven ligeros. Eso es lo que yo estoy observando. Sin embargo, sí se forma una corona delgadita en la que escurren muy pocas lágrimas. Al otro lado del vaso alcancé a notar que están cayendo las piernas del whisky. Es un color levemente opaco, sí, ligero pero opaco, no es tan brillante y puede moverse entre el ámbar y el dorado. Se ve bien. Comenzamos en nariz. Hay un tono bien dulce que me recuerda a los caramelos blandos como los marshmallow o las gomitas. Sí, súper dulce. Algo acaramelado, similar al bourbon. Un tono de vainilla, pero es ligero, no es tan intenso, no es agobiante. Puede haber algo como azúcar tostada y tampoco es tan alcohólico. No me pica la nariz. Yo estaba esperando que me diera cierto picor porque los whiskies canadienses suelen tener una mezcla de granos en la que hay centeno. Generalmente son de maíz, cebada malteada y centeno. Y ese último grano es el que podría aportar elementos picantes o notas especiadas. Yo no estoy encontrando eso hasta ahora. Probemos otra vez. Sí, la verdad es que son distintos tonos de dulce o distintos tonos endulzados. Yo dije caramelo, vainilla, hay algo como las gomitas o los malvaviscos. Ahora estoy notando algo medio meloso o que me recuerda a la miel. Sí, me parece que ese es el carácter en nariz. Veamos qué pasa en boca. Bien, este es un whisky suave y tierno, tiene una textura más bien aterciopelada. De todos los dulces que noté en nariz, en boca, el que primero detecté fue vainilla. Intentemos otra vez. Sí, sigue siendo suave. Puede ser que haya un dejo de roble o que ya no está concentrado solo en los tonos dulces, se expande levemente hacia lo herbal. Me está gustando, sabe bien este Single Barrel. Caramelo y ahora sí hay tonos picantes. Casi no tiene dejo alcohólico.
eso también me gusta, porque es muy notorio que el especiado o el picor en lengua no es alcohol, sino algo similar a la pimienta. Otra vez, me está gustando, nada mal este whisky canadiense. Siento una nota como una fruta confitada, puede ser una manzana confitada, pero se mueve en ese espectro. Muchos tonos dulces, vainilla, caramelo, puede ser azúcar tostada quizás, o yo dije malvavisco, puede ser un marshmallow puesto en la fogata, me recuerda a esa sensación. Y quizás hay algo más suave como el caramelo toffee que tenían los whiskies escoceses. Puede haber algo similar a eso. Sigamos. Bien, a pesar de ser sedoso, aterciopelado, a pesar de que sientes que acaricia el paladar, que sientes que es tierno, cariñoso, de todas maneras sigue siendo bastante ligero. Creo que es un whisky fácil y también creo que está rico. Creo que es bueno, que se puede apreciar sin mucha dificultad y se puede disfrutar. Agradable. No va a ser necesario mezclarlo con otras cosas. Última vuelta antes de la apertura. Bien, lo que estoy haciendo es ponerle más atención a los tonos herbales. No es tanto así como un té verde, no. Pero puede haber algo pastoso. Puede haber algo pastoso característico de las barricas de roble. Bien, ahora sí, veamos qué pasa con agua. Ni siquiera alcancé a distinguir la fase oleosa. Estos productos canadienses tienden a ser más ligeros. Yo dije que la norma les permitía ser destilados en columnas, no necesariamente en alambiques. Sigue teniendo el mismo carácter, bien ligero. Y la verdad es que ya no veo la corona. Yo había dicho que era una corona muy delgadita antes. Sí, ahí está. Sí, forma una corona muy delgadita. Veamos qué pasa en nariz con agua. Bien, esto está entretenido porque yo había dicho que se concentraba bastante en los tonos dulces y lo que logró la dosis de agua es liberar algunos tonos más herbales, que yo los había sentido en boca, pero no en nariz, y ahora sí aparecen. Hay algo incluso un poco más cítrico. Ok, aparecieron tonos herbales, aparecieron tonos cítricos y puede ser frutales, como un pomelo o una naranja. Nada mal en nariz el efecto de la apertura. Migró de ser un whisky muy dulce, muy meloso, a ser un whisky más fresco. El tono de caramelo sigue presente, pero es notorio cómo se expandió y aparecieron estos tonos herbales y frutales. Nada mal lo que estamos experimentando con este Caribou Crossing Single Barrel. Veamos qué pasa en boca con agua. Ok, igual que en nariz, es un poco más herbal, es un poco más fresco, es un poco más frutal. Entonces, los tonos que yo estoy detectando son madera del roble, este cítrico que ya no es tan anaranjado, ahora puede ser más cercano del limón o de una cáscara de limón, se mueve por ahí, suave, sutil, pero está presente y me da la sensación o me provoca el mismo recuerdo de un durazno en conserva. Yo tengo buenos recuerdos de niñez, de después del almuerzo, estar esperando el postre que era el durazno en conserva. Hay un tono que me recuerda a eso. Muy grato, muy agradable. Veamos qué más hay. Ya no está tan picante como antes. Creo que perdí el tono de vainilla, pero no lo echo de menos tampoco. Es simplemente este efecto de haber migrado desde el espectro dulce hacia el espectro frutal o herbal. Otra oportunidad. Puede ser que lo sienta menos sedoso que antes o más ligero y empieza a aparecer una sensación seca en paladar blando. Eso no lo había notado. Está bien, este es un whisky fácil, definitivamente no es tan complejo, pero tiene una evolución y tiene una propuesta. No está nada mal. Última vuelta antes de que finalicemos. Siento que es cada vez más seco. Ahora esta sensación
no está solamente en paladar blando, también está en la lengua y puede ser que en las paredes de las mejillas. Notoria, pero sutil, la sensación de roble y el tono cítrico. Juega muy bien el tono cítrico con los tonos dulces que habían al principio. Me gustó harto, me gustó antes de la apertura, después de la apertura. Y ahora sí, finalizamos. Ok, lo mantuve bastante rato porque no es tan agobiante, tú puedes mantenerlo. No va a ser tan hostigante ni te va a estar quemando. Es bastante ligero, es bastante amistoso y yo diría que tiene un final largo, todavía lo estoy sintiendo. No es un whisky corto, es un final especiado, característico de los whiskies que usan centeno, y es un final con sabor a roble o con sensación de roble. Otra vez, nada mal, me gustó este Caribou Crossing Single Barrel Canadian Whisky. Y con eso ya vamos cerrando. La botella es bastante ancha, no es tan fácil volver a guardarlo en la funda. Creo que ahí ya lo logré. Bien, este es un producto, bueno, la verdad es que como dije al principio, me lo trajeron de regalo. Me lo trajo de regalo un amigo que vive en Canadá y que estuvo de visita en Santiago. Así que no le puse tanta atención a cuánto costaba. Pero ya que estamos haciendo esta reseña, lo busqué en la página web del LCBO, o en inglés el LCBO, que es el Liquor Control Board of Ontario, o la Junta de Control de Licores de Ontario, que básicamente es el organismo estatal que controla el monopolio de la distribución de bebidas alcohólicas en el estado de Ontario, o la tienda que no tolera la competencia, bueno, en fin. En esa página dice que este Caribou Crossing Single Barrel Canadian Whisky cuesta $100 canadienses, que es alrededor de $70 estadounidenses, $72. Y creo que es un buen precio. Creo que estamos en un punto en donde uno ya se empieza a cuestionar si es un whisky de ocasión que uno podría abrir cada vez que tienes una visita o regularmente cuando quieres conversar con alguien, o si acaso debiese ser un whisky que debieses reservar para ocasiones especiales. No lo tengo tan claro. Puede ser que es más bien lo segundo. Es rico, es interesante, tiene más de un sabor, tiene un perfil bien evidente o una intención bien evidente, pero es ligero, es fácil. Eso significa que un principiante o alguien no tan experimentado perfectamente lo puede degustar y perfectamente va a notar sus tonos dulces y sus tonos herbales y frutales fácilmente. Entonces, es un whisky fácil, es un whisky amistoso, es un whisky buena onda, pero no es un whisky banal. Es un whisky que te puede inspirar algo interesante, algo entretenido, algo cautivador, sin necesariamente ponerse denso, sin necesariamente ponerse agotador, complejo. La verdad es que no está nada mal. Yo sí lo recomendaría. Creo que es buena idea tenerlo en tu colección o en tu biblioteca de whiskies, al menos para tenerlo disponible. Bueno, es verdad que no se puede comprar en Santiago e ignoro si está en otros lugares de la región, eso me lo van a tener que decir ustedes, pero si llegas a tener la oportunidad de poder traerlo desde Canadá o si puedes acceder a él en tu país, yo sí lo recomendaría. Caribou Crossing Single Barrel Canadian Whisky.